Buenos días con todos los presentes. Esta conferencia ha sido organizada como parte de las acciones de vinculación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de tener como invitado al arquitecto José Fernando Gómez, representando a Natura Futura Arquitectura, con el tema Territorios Satélites. José Fernando Gómez Marmolejo, arquitecto ecuatoriano, nacido el 15 de marzo de 1987, en Babahoyo, Ecuador. Titulado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil y máster en Diseño Arquitectónico Avanzado en Chihuahua, México. Fundador del estudio taller Natura Futura Arquitectura en el año 2014, con su primer premio llamado Rico Pollo. Natura Futura de Babahoyo, Ecuador, es una práctica que se cuestiona sobre temas sensibles de la arquitectura y de las ciudades latinoamericanas. Encamina en la exploración arquitectónica que trabaja en búsqueda de soluciones mediante la experimentación continua y la investigación, interviniendo desde una lógica sencilla de incorporar cierto orden en una continua redefinición de las dimensiones de lo colectivo, de las acciones que generan urbanidad y de la gestión como proceso de producción hacia la transferencia de saberes. Reconocimientos dentro de la Bienal de Quito. 2016. Premio Arquitectónico con el Tallercito. Premio Mundial Hábitat con Proyecto Chakras. 2018. Premio Mundial Hábitat y Desarrollo con la Comuna. Premio Arquitectónico Casa Entre Bloques. Premio La Casa de Oración. 2020. Premio Nacional de Operación entre Medianeras y la Proveedora. Además de los premios antes mencionados, también ha participado en exposiciones como Festival de Arquitectura en Bali, Indonesia, y en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso, Chile, trabajando en propuestas de investigación sobre los decodificadores urbanos e identidades de las ciudades periféricas. Gracias por tu presencia el día de hoy, José Fernando. Te damos paso para empezar la conferencia. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Nada, Belén, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es grato compartir y transferir un poco de toda esta aventura que se viene viviendo. Y nada, a ver, vamos a compartir pantalla. Pantalla por aquí. A ver, déjame ver la presentación. Una vista. Perfecto, aquí estamos. Visualización, pantalla completa. Listo. Bueno, como ya todos sabrán, nuestra base está en Babahoyo. Babahoyo es una ciudad satélite de Guayaquil, es una ciudad en la cual crecí, nací aquí, estudié, y de cuando era pequeño sentía de que estaba muy involucrado en ella. Cuando hablábamos de involucramiento, es de poder decir, ok, cerremos las calles, pongamos 2 piedras, ya es un arco, en 4 piedras ya es una cancha. Entonces, entendíamos la apropiación del espacio público como algo nato, como algo que nos pertenecía. Pero poco a poco, mientras uno va creciendo, va entendiendo las lógicas de la ciudad y dice, no, ¿por qué las ciudades son así? ¿Por qué algunos no las pintan, otros sí, otros están... es como una ciudad demacrada, una ciudad que ha sido castigada, ¿no? Una ciudad que se ve reflejada en las políticas públicas, la falencia de estas, y entonces tú te vas como llenando de cuestionamientos, es decir, a ver, ¿se pueden hacer cosas distintas? Luego de estudiar en Guayaquil, en arquitectura, decido viajar a México. Y nada, la grata sorpresa, en México, en Chihuahua, habían estas pequeñas ciudades también, y tú vas entendiendo de territorios distintos, ¿no? Tú vas entendiendo y ver cómo lo abordas para poder regresar a tu país y poder ver de que de diferentes latitudes, diferentes fronteras, hay similitudes, ¿no? Entonces, entendiendo todas estas dinámicas sociales, dinámicas económicas, eh, lo primero que hice fue ponerme un negocio de frutas. Entonces, esto me ayudó a entender un poco el sistema de la gestión, de la compra y venta, del mercado informal, de la administración. Entonces, tenía muy claro de que como no tenía dinero, no había dinero, pero habían terrenos vacíos,
yo necesitaba un espacio para poder trabajar en lo mío. Entonces dijimos, no, hacemos un préstamo, vemos cómo vinculamos un poco la empresa privada en lo que es préstamo, y hicimos ahí préstamos familiares, lo que sea, y con un amigo que es diseñador gráfico, encontramos este terreno con una losa y dijimos, no, vamos a invertir en una oficina en la cual se desvirtúe y deje de ser esa oficina que solamente acepte y llene clientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos espacios dejan de categorizarse como un espacio a un fin final y se vuelve un intermediario, un espacio en el cual pueda ser eh, un laboratorio de experimentación, decir, ¿por qué las paredes siempre las hemos venido construyendo normalmente, digamos, trabado, enlucido y pintado? ¿Por qué no explorar estos espacios que se puedan abrir y se puedan convertir en una galería de arte, una casa de gestión artística, de gestión de festivales y producciones también musicales, que se convierta el patio en un ensayo de producción, digamos, a un nivel ya casi unos micro conciertos? Entonces entendíamos que nosotros como arquitectos y como diseñadores teníamos una responsabilidad, porque la ciudad no es que nos invita a tener estos tipos de eventos cada fin de semana. Y como no nos invita y hay una falencia, entendíamos que dentro del concepto inicial, esto tendría que ser como una casa de activación, una casa que active cosas que no había, una casa, digamos, que nos permita a poder confabular ideas, a poder unir emprendimientos, fotografía, ilustración, arte, música, con los jóvenes. Estamos muy, muy, muy empapados que solamente tenemos esa opción de poder salir un fin de semana a bares, a comer entre los amigos, pero ¿qué pasa? Porque no hay un espacio en el cual podríamos nosotros conectar con otras personas que tienen nuestros mismos intereses y nuestros fines, que podríamos nosotros elevar un poco ese espíritu de conexión con el arte. Y esto nos permitía a nosotros entender de que el arquitecto tiene otros grados de responsabilidad y también tienen otras formas de conectar, otras vías de acelerar un proceso en el cual no había dentro de la ciudad. Entonces, el Festival Rueda Blanca es un festival que ya lo venimos haciendo hace cuatro años atrás, y entendemos de que mucha gente que viene aquí, que para nosotros somos cobradores, vemos una potencialidad, lo que hay ahorita, la cantidad de acceso a información dentro de las redes sociales, muchos talentos, hay muchos chicos que tienen un nivel de calidad de fotografía con el celular, y ¿por qué no invitarlos? ¿Por qué no exponerlos? ¿Por qué no podemos ser que ellos sean actores, que ellos sean también, que compartan esa transferencia, esa sensibilidad con otros, ¿no? Entonces, para nosotros estar involucrados mucho con el arte nos ayuda y nos permite tener un poco más de sensibilidad frente a las realidades dentro de nuestras ciudades. Casi el 75 o el 80% de las ciudades latinoamericanas, así como las ciudades costeras del Ecuador, tienen mucha, digamos, están creadas a partir de los asentamientos informales. A partir de la informalidad se va extendiendo de una forma horizontal y vamos entendiendo varios puntos críticos que tienen la habitabilidad de estas viviendas, ¿no? Cómo nosotros como ser humano, desde nuestros principios de creación de ciudad, hemos sido transgresores. Hemos sido, ok, hay un río, podemos habitar el río, podemos vivir el río, me pertenece. Entonces, los asentamientos van y buscan de acuerdo a un territorio para poder vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces, entendiendo estas ciudades desde pequeño, ahorita desde adulto, desde arquitectos, desde ya persona un poco más madura, entendiendo estas dinámicas o estas microeconomías circulares que van poco a poco tomándose la calle, que va a decir, ok, saco una mesa, vendo maduro asado y ya puedo llevar dinero a mi familia, pero claro, no tengo un lugar, el lugar es mi vereda, es lo que me pertenece. ¿Cómo funcionan estas economías informales? ¿Cómo funcionan estas ciudades que tienen su propia materialidad, su propia creación, sus propios artesanos, a partir de un material de construcción súper tradicional?
Entonces, es un poco entender las lógicas que te vayan diciendo la ciudad y qué es lo que le pertenece como identidad, qué nos pertenece como, digamos, unas manos de lo nuestro, ¿no? No estamos trayendo prefabricados de Colombia para poder construir nuestras ciudades. No, estamos viendo en nosotros, en nuestra práctica de revalorizar estos sistemas de materiales. Entonces, uno de los últimos proyectos de este año fue que se pide en una zona céntrica de Babahoyo, un perfil cotidiano de las ciudades costeras del Ecuador, un programa complejo, un programa que se necesitaba 4 pisos o 5 pisos dentro de este sector comercial y de vivienda, pero entendíamos muy bien de que no podríamos nosotros establecer pisos de ocupación total de la vivienda, los programas. Teníamos que entender cómo funciona ahorita la arquitectura de diversificación de centros urbanos. Entonces dijimos, ¿por qué las leyes y las políticas públicas no han permitido siempre trabajar los centros urbanos en una forma de adosar? Hemos perdido la calidad espacial porque no hay iluminación natural, ventilación, porque queremos ocupar todo el terreno. Entonces, al momento que se le plantea al cliente de decir, ok, podemos retranquearnos interiormente para poder generar luz a los cuartos, a los pasillos, podemos generar una diversificación de forma más horizontal para no poder generar una escala en la cual el sector solamente te permite para dos pisos, abajo podemos generar los locales comerciales, entonces se vuelve toda una productividad dentro de un mismo cuadrante, ¿no? Entonces, el trabajo de la mano de obra local, pensar de que ellos siempre se han venido trabajando un tipo de estructura. ¿Qué pasa cuando ya le cambiamos al chip también y decir, ok, los ladrillos se pueden colocar diferente, podemos trabajar un ladrillo aparente, podemos explorar el ladrillo al máximo? Podemos ver si el ladrillo lo podemos cortar por la mitad, lo podemos hacer fachaleta o no lo podemos sacar, lo podemos estirar, lo podemos hacer cuadrado, lo podemos pegar, se desprende, lo podemos cortar en corte 45. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿No? Entonces entendíamos de que todos estos programas que tenía esta vivienda esta vivienda que cohabitan y coexisten otros programas en la parte del lado y en la parte de abajo, cómo no necesariamente tienen que ser de diferentes categorías formales, entre comillas, ¿no? ¿Por qué no unificar y por qué no, digamos, aprovechar al máximo todos los recursos naturales que yo tengo, ¿no? En este caso el sol dentro de los pasillos, en este caso nuestra necesidad siempre de vincular la arquitectura con la ciudad de una forma casi directa, ¿no? Y un poco, como siempre hemos venido teniendo esta arquitectura de la transgresión, de decir, ocupar, así sea que no me den permiso, pero ¿qué pasa cuando comenzamos a consensuar junto a al GAT municipal? Decir, ok, dentro de estas ciudades no hay dentro de estas veredas y estos perfiles urbanos casi céntricos, hay muy pocos árboles. ¿Qué pasa si yo como dueño, como algo privado, me extiendo hacia una vereda y coloco un mobiliario de espacio público y coloco un árbol? Ok, no, es que eso no está dentro de la ley. Perfecto, entonces negociamos. Si no funciona durante un año, lo sacamos. Entonces, es entender cómo romper un poco ese paradigma de las normas para el bien de la ciudad. Entonces, asimismo los balcones, las terrazas internas que estén conectadas con el vecino, que cada vez hagamos ciudades mucho más humanas. Entendemos que cada vez todo es más frío, todo es más introspectivo, todo es más muro, todo es más perímetros fuera de las ciudades. No, me voy a vivir afuera de la ciudad. ¿Qué pasa con los centros? Se quedan sin habitantes, se vuelve más inseguro, más oscuro. Entonces, es un poco de reflexionar qué hemos estado haciendo durante todos estos años, ¿no? Y cómo todas estas nuevas formas de abordar estos programas con el cohabitar, con estructuras de comunidad, con estructuras estudiantil, con estos pasos, estas conexiones con nuestras estructuras informales, nos permitían ir explorando poco a poco a dónde vamos, ¿no? Entonces, cuando tú vas de Babahoyo
a Guayaquil, en este caso si te vas a Caracol, te vas a Pimocha, te vas a Quevedo, te vas a todo lo que es la parte de la provincia del Oro, también de los ríos. Bueno, es un sinónimo de toda la costa, encontramos estos tipos de edificaciones, ¿no? Y tú dices, wow, pero, pero ¿por qué? Es decir, cuando nos preguntamos por qué, ¿quién filtra esto? ¿Dónde están no saben la cantidad de aire acondicionado que necesitamos para poder sobrevivir allá adentro con estos muros, cortinas? ¿Dónde quedaron las lógicas constructivas? Cuando nosotros pensamos en lógicas constructivas, es pensar en el clima que tenemos como trópicos, ¿no? Eh, Saliendo de lo formal, es entender de que si estamos estudiando arquitectura es tener también una responsabilidad de ciudad, es también entender de qué estamos nosotros aportando o haciendo para poder generar ciudades mucho más, digamos, humanas, vivibles, ¿no? Esto realmente, si nos damos cuenta, para mí el dueño, dentro de una ley política de ciudad, debería estar preso. Es decir, ¿por qué? Si teniendo todo un capital, un billete, lo que hace es ocupar todo su terreno, generar cajitas, 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 prácticamente para alquilarles a gente que digamos que no cuidan las cosas, que no hay una especie de conectar con la ciudad. Y del otro lado también viene siendo repetido lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, no hay espacios verdes, no hay espacios que generen para la ciudad. Entonces nos ponemos a preguntar, estamos con un déficit de diseño, de vivienda, de habitabilidad, de leyes. Tenemos que ponernos desde la universidad siendo parte de esto, ¿no? ¿Quién controla todas estas escalas que se salen fuera de escala dentro de un lugar del sector de vivienda, comercio de 2 pisos, ¿no? Cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 7 pisos. Entonces, todos estos elementos nos permiten nosotros ver y situarnos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un edificio de 6 pisos dentro de un sector comercial que va creciendo? Dentro de un sector comercial que nos permite tener varios pisos, no dentro de un sector residencial, sino un sector comercial. Entonces, entendíamos de que así como la proveedora, que es un edificio en Montalvo, en la esquina, en esta parte de aquí en la esquina, hay un edificio también de 6 pisos, entendíamos que allá en la parte de atrás también de 4 pisos, entendíamos que este centro es un desarrollo comercial muy grande que se va cada vez extendiendo más. ¿Cómo nosotros arquitectos tenemos la responsabilidad de abordar ya casi un edificio de más programas y de 6 pisos? Entonces, no, la solución no solamente son curtain wall, es decir, ventanas, todo lleno de ventanas. ¿Cómo podríamos abordar la diversificación de programas para una arquitectura mucho más compacta dentro de este centro, con varios programas, ¿no? Ferretería, gimnasio, cuartos de música y grabación, viviendas. Entonces, es todo un sistema habitable que nuestra idea prácticamente desde el principio fue de abordar el material base, que fue un ladrillo. ¿Qué pasa cuando el ladrillo se vuelve cuadrado? ¿Qué pasa cuando hay una superposición para poder generar un filtro, cortina, para poder trabajar un poco con la detención de los vientos duros y con el sol y poder conectar un poco más todos estos programas con la ciudad de una forma directa, de una forma con el material que tengo ahí mismo en Montalvo, de una forma con la mano de obra también, y cómo nos conectamos con la parte productiva y también somos partícipes de esa transgresión con la vereda y decir, ok, nosotros como, como privado queremos aportar a la ciudad. No esperemos que después de unos 10, 15 años, 20 años nos puedan poner algo en las veredas que están todas destruidas. Hagámoslo. Entonces, nosotros como arquitectos tendremos que darle algo de motivación a los dueños para que ellos puedan también invertir un poco en el espacio público. Entonces, es todo este concepto en el cual ellos trabajan todo el día y lo que necesitan es subir a su casa y poder tener, digamos, este grado o esta atmósfera casi de reflexión, de descanso, de tener igual con
esta parte caótica en la parte de la planta baja y tener un poco más ese contacto casi espiritual, es lo que nosotros estamos buscando, es prácticamente entender y reflexionar con los elementos tan sencillos y poder generar atmósferas dentro de la arquitectura. Sentimos que cada vez más arquitectos, diseñadores, la gente que habita en nuestras ciudades, es todo acelerado. Quiero hacer esto rápidamente, pero estamos construyendo espacios sin alma. Y cuando hablo sin alma, me refiero a de que se está perdiendo ese grado de la sutileza, de la belleza del material, de la belleza del tiempo, la belleza de, no sé, del momento del día, de la composición. Y es esa sensibilidad de cómo afrontamos la arquitectura tradicional con la contemporánea hacia la ciudad. Y en estas ciudades pequeñas nos abordamos y nos trasladamos hasta Huaquillas, que es una ciudad fronteriza, siamesa con aguas verdes, que también tiene sus problemáticas, ¿no? Arquitectos jóvenes que salen, tienen sus primeros trabajos y van poniendo huellas dentro de la ciudad. Pero, ¿quién cuestiona si está bien o está mal? Si es bueno o es malo. Lo único que sí sabemos es que, por ejemplo, estas ventanas de colores no pertenecen a Huaquilla. Tienen que traerlos desde no sé de dónde y es más caro y es más... Entonces, vamos nosotros entendiendo nuestras lógicas. Es decir, yo creo que desde del colegio y de la escuelita nos van enseñando lógicas de comportamiento, de entender un sentido común mucho más afinado, de decir, ok, pero ¿por qué voy a gastar tanto si aquí puedo conseguir algo bien y se puede ver bien? Entonces, cuando tú caminas el centro, y tú dices, oh, wow, mira, esta ciudad es una peste, no me gusta, es horrible, me quiero ir y todo. Pero, claro, eso es una aproximación de la gente que no está involucrada en la ciudad. No importa en eso, ¿no? Pero si tú caminas por aquí y te introduces un poquito más allá, te enteras de que aquí viven 3 familias en la parte de atrás. Entonces, son 3 familias que son acumuladoras de toda su vida y han vivido dentro de esto, de aquí. Dentro. Entonces, tú como responsabilidad de arquitecto, nosotros tenemos súper marcada nuestra responsabilidad como un servicio hacia los otros. No puedes dejar pasar estas cosas. Entonces, con unos amigos de Huaquilla, en este caso Frontera Sur, con Cristian, que vive de allá, nos unimos con una fundación de allá mismo y visitamos y hablamos y dijimos, ok, ¿por qué no trabajar en conjunto para poder lograr algo? Pero vamos, primero, antes de entrar a la empresa privada, vámonos a la política. Los políticos nos dicen, ok, nosotros podemos aportar. Aquí está el Midubi, aquí está la casa del Midubi. Pongamos unas 2 casas y listo, solucionado el problema, ¿no? Entonces, la verdad es que es lamentable porque ni siquiera desde la parte política existen unas lógicas claras de qué es lo que realmente son la vitalidad humana, ¿no? Entonces nos ponemos así como que a pensar y a repensar qué hemos estado haciendo nosotros como humanos para nuestras ciudades. Es terrible. Cada vez que entramos a un grado más de maduración, es cada vez más decepcionante. Entonces sentimos que cada vez hay que trabajar más rápido y más duro. Y dijimos, no, salgamos la parte, no necesitamos la casa del Midubi, la verdad, y tenemos que trabajar con la gestión. Nosotros como arquitectos tenemos el poder de trabajar con la gestión y poder decir, ok, empresas privadas, ¿quién quisiera trabajar un proyecto en la cual no sea solamente la casita para el que no tiene, sino que sea un punto de intervención urbana, de ciudad, a partir de la operación de un reciclaje, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a hacer un proyecto de participación, hay energías por ahí divagando, como las energías de los policías, militares, bomberos, en la cual hacen educación física. ¿Qué pasa con esos entrenamientos de estos jóvenes? ¿Por qué no involucrarnos también dentro del proceso y la responsabilidad de poder hacer ciudad junto a ellos? Y entendíamos de que nuestros veteranos, nuestra gente que sabe mucho, ¿por qué no involucrarlos también para poder generar estos intercambios de saberes? Súper bien, la comuna se va construyendo durante un proceso de 1 mes y medio,
involucrando varios actores, trabajando con materiales donados, como la madera, materiales locales. En Huaquilla hay mucha madera, y dijimos, ¿por qué no utilizarla dentro de un centro de la ciudad donde solamente está construido el cemento? Entonces dijimos, no, nuestras ciudades al principio se fueron construyendo con madera y funcionaban tan bien, eran ciudades tan sostenibles, que no teníamos problemas tanto ambientales como lo ahora, ¿no? Entonces dijimos, bacán, hagamos algo más interesante todavía. Trabajemos no una vivienda como el grado de vivienda de tener sala, comedor, cocina, cuartos, no. Hagamos un espacio que sirva para habitar, en la cual tú puedas transformarlo o adaptarlo de acuerdo a un crecimiento que viene dando tu familia futura. Que se ve, por ejemplo, don Juan tiene una hija, tiene un hijo, que es muy clásico, la familia ampliada en estos tipos de contextos, en estos tipos de economía sensible, que rápidamente se va creciendo una familia. Entonces, ¿qué hace la arquitectura? ¿Cómo responde la arquitectura frente a esto, ¿no? Entonces, si tú le das ese poder de adaptabilidad y de convertibilidad, puede ser interesante en una parte futura de que ellos ya no tengan que armar otra parte, otro piso o romper paredes o poner una pared, sino mover a lo mejor una pared y se generan dos cuartos, ¿no? Entonces, bueno, la parte productiva en la planta baja, ya hay más orden. Lo interesante de esto es que durante el tiempo ellos han ido acumulando, porque es todo, esto poco a poco tiene que estar de la mano también con social, con gente que esté socializando con ellos, de enseñarles cómo se recicla, y todo es un proceso, ¿no? Nosotros como arquitectos llegamos al punto en el cual hicimos la intervención y dijimos que esto puede servir no solamente para el reciclaje, puede ser, ahora tienen gallina, más después a lo mejor ya lo limpian y se vuelve un restaurante. La flexibilidad de la arquitectura frente a la ciudad y frente al habitante son infinitas, ¿no? Cuando los espacios no se categorizan por una sola cuestión. Entonces, entender todas estas pequeñas micro intervenciones que me ayudan en diferentes puntos de la ciudad lo hace ser un poco más, digamos, más expansivo, ¿no? Entonces, la arquitectura, un lenguaje claro que se va convirtiendo y directo durante los procesos de quien la habita, y por qué no un mensaje directo, totalmente casi literal dentro de la ciudad. Entonces, poco a poco vamos entendiendo cómo son las dinámicas de estas ciudades o estos territorios que al final de cuentas terminan girando dentro de una ciudad grande, y este no es el caso de una ciudad de asentamiento dentro de Lima, que si nos ponemos a pensar fueron unos de casos de éxitos con los estudiantes. Los sacamos de las aulas y en Lima dijimos, no, vamos a visitar uno de los asentamientos más complicados que existe allá, donde no hay agua, donde no hay luz, pero ¿por qué no desde los primeros semestres involucrarlos a los estudiantes a tener esa sensibilidad y a cultivar ese aprendizaje con las manos, ¿no? Entonces, fue claro, era un módulo de vivienda habitable en la cual le llamamos ciudad dormitorio, porque las personas solamente iban a dormir, ya que se iban a la ciudad casi a vivir todo el día, ¿no? A trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos asentamientos son casi de cartón, de 3x3, y tienen una ventanita y otros que no tienen, porque al final de cuentas, ustedes saben que Lima casi no llueve, eh, pero yo llego un sábado y domingo, ¿qué hago en ese cartón? Paso todo el día afuera, no tengo nada que hacer. Entonces, ¿por qué no también ver las posibilidades de un módulo de 3x3 y que también tú lo puedas convertir de acuerdo a tus necesidades? Entonces, ya estas celosías, estas planchas, las venden afuera digamos, donde venden madera, ya las venden hechas. Es decir, ¿por qué no utilizarla como un recurso suplementando el cartón? ¿Y por qué ya no teniendo, más que sea, dignificar un poquito estos tipos de módulos, ¿no? Entendiendo también que los estudiantes comienzan a tener un involucramiento con la ciudad y tener una responsabilidad social. Entonces, están pintadas de azul porque el político de turno va y las pone más bonitas con el color del partido para que sea más bonito el barrio. Es decir,
es cruel. Realmente vivimos en una crueldad invisible que las personas no sé, no la notan o no estamos al tanto, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué pasa con nuestros equipamientos dentro de las ciudades? Actualmente en nuestros territorios satélites o ciudades intermedias, costeras, latinoamericanas, lo que tenemos es de que hay una casa en planta baja y la adapto. Le pinto y la adapto y ahí trabajo con un gimnasio, trabajo con una bailoterapia, trabajo. Perfecto, está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando ya funcionamos la ciudad con un equipamiento que nos permita tener un mayor concentración de personas en un varios puntos para poder, digamos, tener una ciudad mucho más compacta? Entonces, esto fue el caso de un gimnasio en Babahoyo, que se llama Bardales, y es interesantísimo la transformación que tiene a partir de él con la arquitectura. Eh, Tuve la suerte de un año antes de la construcción visitar el gimnasio en el centro, él, y es una persona joven, emprendedora, con estas ganas de poder superar, de estas ganas de poder dar a la ciudad algo. Y eso es súper interesante porque cuando tenemos muchas obras de este tipo no es más que nada un reflejo de esta necesidad de aportar algo comúnmente, ¿no? Pero él tenía toda esta necesidad, entonces dijo, arquitecto, quiero hacer un préstamo poco a poco, quiero irlo construyendo poco a poco, no tengo dinero en el tiempo. Yo digo, no nos preocupemos, busquemos otra forma de poder tener esa correlación entre arquitecto y cliente. Es decir, hagamos algo. Este proyecto de aquí no se lo vamos a cancelar, no va a haber dinero, vamos a hacer un trueque y un canje. Lo terminamos, y eso te terminó en 2 años, y en 2 años quisiera una membresía para el equipo de por vida. Entonces, es súper interesante ver de que no es que porque no haya dinero, no tenemos la posibilidad de nosotros servir. Podemos generar un canje, un trueque también, porque ellos están generando algo productivo, están generando algo que puede servirte también, ¿no? Entonces, el repensar la forma de cómo generamos los nuevos equipamientos y los nuevos, digamos, edificios de 3 pisos dentro de nuestros centros urbanos, es de ver de que por qué existir un frente categorizado por una ventana, por qué no desvirtuarlo totalmente y que desaparezca y que se vuelvan las plantas libres y casi totalmente un gimnasio en el exterior. Entonces, entender los principios básicos de la conectividad de la arquitectura con la ciudad y a partir de por ejemplo, de las ventanas que usaban antes los colonizadores, los españoles y todo, que son las ventanas de chaza que responden muy bien a nuestros climas tropicales para control de viento y de lluvia, ¿por qué no cambiar la escala de eso, no? ¿Por qué siempre la tenemos de pequeñas o un poquito más grandes? Pero ¿por qué no trabajamos con nuevos sistemas de rodamiento, de imanes que me puedan servir para poder ampliar todo un grado de piso al mismo tiempo, ¿no? Entendiendo toda la sostenibilidad como que algo tiene que estar implícito dentro de todo lo que hacemos, la buena parte funcional, la buena parte formal, eso ya está básico, ¿no? Ya eso ya es algo en la cual no me quiero meter, ya cada vez más tienen que estar puliéndose. Y nada, esta conectividad dentro de un piso con otro piso, de poder generar este grado de conectar al vecino, pero también conectar a las mismas personas que están haciendo ejercicio en la parte de arriba. Tenemos un bloque, ¿para qué lucirlo? ¿Por qué? No necesito, si sabiendo que el 70% me va a cubrir de espejo. ¿Por qué no iluminar los espejos para generar mayor luz? No sé, estructuras híbridas, el metal, ganar la mayor cantidad de espacio en un momento, la escalera es un casillero, y nada, íbamos habitando también las terrazas. Lo que nos pasa mucho en Babahoyo es que todo es sin, ¿qué pasa cuando comenzamos a habitar las terrazas? Y nada, y el último proyecto, trabajado con un profesor de la Católica, se llama Juan Carlos Bamba, doctor ahora, buen amigo. Lo interesante de todo esto también de la arquitectura es poder ir conectando con gente que tiene también esta necesidad de aportar,
con arquitectos que podamos ir uniendo fuerza, ir viendo de que también se pueden hacer otras posibilidades. Las casas flotantes, para mí desde chiquito me enseñaron de que es un patrimonio inmaterial del país, ¿no? Antes, Babahoyo, todo el río casi eran 100 casas, era una ciudad flotante. Poco a poco se fueron saliendo, la fueron sacando porque es verdad, es muy contaminante, pero lo más fácil es saquémosla y démosle unos cajones de cemento y vivan ahí como puedan, porque da mal aspecto a la ciudad, ¿no? Pero claro, eso es lo más fácil. Llega Correa y dice, no, este es un sector de riesgo y ya no se va a permitir hacer nada ahí y sáquenme todo esto. Entonces, y en ese mismo rato también el municipio saquemos y todo. A ver, para mí es otra crueldad de la política. Han vivido por 100 años. ¿Dónde están las lógicas de que si son sectores de riesgo ya se verán muerto? No hay ni uno de que se haya muerto porque haya sido el río, de que lo hayas desbaratado por una oleaje gigante. Es decir, hemos perdido nuestras lógicas de nuestra gente. Es decir, hemos visto que la parte, lo marginal es lo que nos sirve, es lo que hay que sacar, es lo que hay que... ¿Qué pasa cuando comenzamos nosotros a poder decir, ok, ya son 100 años, trabajemos y rehabilitemos una? Don Teodoro es un pescador, es uno de los últimos pescadores que queda y se nos hace tan cruel de que nosotros como baboyenses caminemos por aquí y la veamos y hasta traigamos turistas para ir a conocer estas casas. Es decir, como que si fuera algo de qué orgullecerse. Es decir, entendemos nuestra responsabilidad social que tenemos antes de ser arquitectos, también somos humanos. Entonces, para nosotros no es el hecho de sacar, es buscar soluciones, es decir, ok, ¿por qué no buscar baños comunitarios para ellos dentro del malecón, que podamos tener unos servicios, generar una investigación a partir de baños secos? Chévere. Entonces dijimos, tenemos que comenzar en la mesa redonda con Juan Carlos, tenemos que comenzar a repensar un poco el tema de no atacar a la vivienda como principio, sino atacar a un equipamiento que no necesite como servicios principales ahora para generar una pequeña semilla, porque esto es súper importante, chicos. Estamos trabajando con una ilegalidad, ya que no se puede construir algo nuevo, pero salgamos un poco de las normas y digamos, ok, pero si nosotros como arquitectos tenemos un fondo común en nuestra ideología o nuestra filosofía como empresa, que cada mes vamos ahorrando poco dinero para que hagan proyectos autogestionados, no necesitamos depender de la empresa privada, ni del gobierno, ni de alguien que nos quiera donar. Si tenemos $3.000, tenemos que esos $3.000 dejarlo en la ciudad para algo. Es decir, eso ya está claro. Hemos trabajado así cada año en proyectos como una vivienda para gatitos abandonados, proyectos como un mirador invisible en las montañas, y nada, nos tocaba este proyecto y dijimos, no, tenemos que analizar muy bien los hábitats flotantes, este patrimonio para no salir de algo que no vaya de acuerdo a lo establecido, ¿no? Entonces entendíamos muy bien cómo funcionaba Teodoro, entendíamos que era una plataforma provisional que él tenía, y dijimos, no, este proyecto vamos construyéndolo por fase. La primera, tracar el equipamiento, él vive en la ciudad y nos vamos conectando, es una extensión de la ciudad al agua, una arquitectura acuática que nos permita tener ese grado de almacenaje para la pesca de él, ¿no? Entonces, como segunda fase íbamos viendo y trabajando con los palafíticos y diciendo, ¿por qué no trabajar unos equipamientos ya más comunitarios de servicios, de duchas, ¿no? Y la tercera fase es cómo conectar ya el equipamiento productivo con la vivienda y con estos equipamientos de servicio. Entonces, es prácticamente generar como una extensión de ciudad y dignificar este margen de la ciudad en la cual siempre ha estado marginado. Entonces, se nos hace súper importante trabajar silenciosamente este proyecto. No buscamos convocatorias para ayuda, no levantamos, no, nada, ni siquiera cámaras, ni siquiera nada de televisión, de nada. ¿Por qué? Porque al final dijimos de que esto era un proyecto para Teodoro.
y un proyecto para que la gente lo vaya, digamos, consensuando poco a poco. Ya el trabajo final de fotografías, de video y todo lo que se puede hacer es para poder acelerar un poco esa semilla. Y eso era lo interesante, ¿no? Entendíamos que el valor agregado de nuestra parte de arquitectura era poder diseñar una cercha que nos permita almacenar y que nos permita jugar con la altura y permita extendernos una plataforma de trabajo en la cual él repara la canoa de otros pescadores, ¿no? Entonces, el refugio del pescador se emerge dentro de todo esta calamidad de que querían tumbarlas todas y no sé, nos sirva como para poder tener conciencia de que con poco se puede alegrar la vida de muchos, pero también se puede alegrar y mejorar la imagen de otros, ¿no? Entonces, termino con esto, con esta reflexión, que prácticamente todo lo que vamos haciendo durante estos 7 años lo vemos como una aventura en la cual hay que disfrutarla, hay que ir aprendiendo. Nos falta mucho todavía por hacer, por aportar. Los premios más, no son más que unas píldoras de motivación para seguir haciendo. Y nada, hay que trabajar mucho, muchachos, y hay que seguir aprendiendo y seguir leyendo, viajando, conociendo y salir un poco del tema del Instagram y ya ver más allá del proyecto, ver cuáles son las intenciones y ver cómo generamos todos estos urbanismos invisibles de red de conexión entre un proyecto a otro para generar un motor de conciencia, ¿no? Gracias por la invitación y nada, estoy aquí para cualquier consulta o pregunta que necesite. Gracias, José Fernando, por esta charla. Y también quería agradecerte, ya que yo también soy de Bahoyo y he podido ver, también soy partícipe entrando a ciertas obras que has hecho. Entonces también te quería agradecer por eso, por darle otra cara, exponer también otra manera de ver la ciudad. Porque sí, yo obviamente desde muy pequeña he podido observar lo que tú has expuesto. Entonces, ver ahora ya estudiando arquitectura, lo veo diferente. Chévere. Entonces, sí, gracias por la exposición también. Buenísimo, buenísimo, Belén. Qué bueno, qué bueno. Es importante ¿Alguna también pregunta? de que no te vayas a otro lado, Belén, sino que hagas cosas aquí también, ¿no? Que la cosa es unir fuerza. Exacto. O sea, uno justamente para trabajar en donde nació. O sea, Eso. comenzar ahí antes de expandirse. Tengo una pregunta. Hola, ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? Eh, la última obra que enseñaste, la del pescador, quisiera saber si podrías explicarnos un poco cómo es ese sistema de cómo la fueron construyendo por partes, porque al momento de ser construida, asumo que en el agua ya es mucho más complicado que construirla normalmente. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco cómo fue ese proceso constructivo. Perfecto. Dale, sí, es súper importante. A ver, mira, prácticamente, Anaí, nuestra primera intención fue rehabilitarlo. Cuando hablamos de rehabilitar es utilizar sus boyas, las boyas o las balsas son troncos que nos ayudan ancestralmente a generar toda esta forma de transportar de un lado a otro para flotar. Entonces, Teodoro, desde su nato, siempre ha sido un buen constructor, entonces tenía unos buenos refuerzos de balsa. Entonces, pero no era suficiente para lo que íbamos a hacer. Entonces, utilizamos la tecnología actual y dijimos, ¿por qué si los tanques de plástico que son flotadores pueden ayudar a reforzar un poco el peso y los metimos debajo de las balsas? Entonces, metimos, o si no me equivoco, fueron 8 a 10 tanques de plástico para poder hacer una plataforma mucho más fuerte. Entonces, como primera fase fue de entablar la plataforma para poder ya tener un piso y poder tener mayor rigidez en la construcción.
desmantelamos la estructura de paredes de bambú o de caña que tenían ya casi podridas y dijimos que podíamos trabajar con la tabla de laurel, que es una tabla muy utilizada para otras balsas también, porque también es liviana, una tabla semidura, y dijimos, utilizamos la estructura, pero trabemos las tablas por cualquier lluvia fuerte con viento y que el agua vaya digamos, chorreando por ahí por las paredes, ¿no? Entonces, entendíamos de que íbamos trabajándolo poco a poco y Teodoro, como es constructor también, nos fue ayudando a hacer como para que pareciera de que él mismo poco a poco va construyendo su casa. De esa forma no llamábamos tanto la atención de que había hartísima gente ayudando y por qué hacen esto. No, esta idea era de trabajar lo que normalmente se hace. Siempre se convoca, hay bulla, esto era un trabajo silencioso. Entonces, las cerchas se fueron trabajando en un solar vacío cerca de su terreno, de su casa, y se fueron ahí elaborando y después como un sistema de prefabricado se la fueron transportando poco a poco y se la fueron colocando, ¿no? Entonces, es súper interesante el tema del agua porque hay marea alta y marea baja. A la 1 de la tarde la marea comienza a subir y comienza a bajar de una forma a 4 o 5 de la tarde. Entonces, las casas, si están muy pegadas a la orilla, como baja el agua, se puede quedar pegada la casa con la tierra. Entonces, todos los días los habitantes tienen que bajar y empujar las casas y meterle una estaca. Entonces, entender cómo se habita el río y cómo se vive allá es una experiencia muy, muy increíble, porque al final de cuentas siempre están en movimiento, pero ya ellos ya están acostumbrados. Entonces, ya con la rigidez del piso, con las partes de las paredes, es solamente era montar la cercha y poner el techo. Y fue en un mes la construcción, Anay, en un mes. Gracias. Dale. La última pregunta. A ver. En el proyecto que tenía en la fachada Recicla, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre, pero Dale. me di cuenta que tenía una pared que se podía mover. Quisiera saber si utilizaron un tipo de enganche, no sé si utilizaron losa, pero asumo que tuvo que haber tenido un tipo de enganche para que esta pared pueda rotar, o tenía ruedas en la parte de abajo. Si te das cuenta, está sostenida la pared en la cercha. Dentro de la cercha se le genera como un tipo de rulimán entre hembra y macho, y la parte de abajo también de la viga de abajo. Entonces se le traspasa un tubo en medio de la pared para que pueda este rulimán poder tener esa capacidad de rotar y poder tener la estabilidad que en el centro, ¿no? Pero la puerta, como es tamboreada, es de un lado madera y del otro lado madera, dentro del alma de la puerta interna tiene como una V de tubo metálico que me sirve como tensor, es decir, como que tú coges de una punta de abajo y de la otra punta y el rulimán de arriba es el que te jala. Eso me sirve para la estabilidad, para que la puerta no se haga así, ¿no? Entonces, son sistemas que se van desarrollando en obra. En obra se van buscando todas esas alternativas para poder hacerlo. Dale, gracias. Dale. Bienvenido, Ángel, ¿deseas preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. Precisamente de esa parte que estás indicando ahorita de las terrazas, ¿no? Cuando propones el uso de terrazas como un nuevo elemento de hábitat dentro de la ciudad y también hablas de conservar los principios culturales de las casas flotantes, se me crea una especie de como paradoja. ¿Cuál es la línea que separa la innovación del abandono cultural en este caso? ¿Cuándo podemos proponer habitar nuevos lugares y no perder nuestro bagaje cultural, que vendría a ser las casas sin terrazas? A ver,
Casas sin terraza. Es que quiero entender un poco bien la pregunta porque, a ver, realmente no se utilizan las terrazas es porque nuestro bagaje cultural siempre ha sido de ocupar todo. Cuando, por ejemplo, hasta aquí se hizo complicado, déjame ver cómo es tu nombre. ¿Cómo te llamas, disculpa? Emilio. Emilio, hasta aquí se hizo complicado en este proyecto porque el cliente no entendía de cómo de generar una terraza descubierta. Él quería cubrir todo hasta afuera, porque es normal, es lo que tú le llamas la cultura. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a brindar un poco y dar un poco digamos, de sol en esta quinta fachada que se le dice normalmente? Casi directo para poder generar estos espacios de integración, porque aquí es donde se reúnen todos cuando es un cumpleaños, hacen asados, sacan el humo, ya se puede ir fácilmente, ya no hay un techo de zinc que pueda... Entonces, ellos ahora ven esta necesidad de poder dar algo, ya no solo, no todo es tapar, no todo es ocupar. Entonces, yo creo que hay que plantearle a nosotros a veces a los clientes de que la terraza no es porque se vea bonito, es de ver cómo la vamos a usar, cuál es nuestro uso, cómo ellos van a ser mejor personas o cómo ellos van a tener mejor proyecto de negocio utilizando esta terraza. Ahorita actualmente estamos trabajando en un proyecto de unas casas terrazas que nos permiten de que cada terraza sea un uso para el dueño. Y él está contentísimo porque al final una terraza la va a ocupar para sembrar cultivos orgánicos, otra terraza la va a utilizar para jugar ping pong con los amigos al aire libre, otra terraza. Entonces nos estamos dando cuenta de que hemos tenido terrazas, pero son terrazas porque es el término de nuestra casa y ya está. Pero al final de cuentas nunca le hemos ocupado, casi no lo porque no hay un programa claro sobre aquello, ¿no? Y asimismo las casas flotantes, esa terraza es una terraza productiva del pescador. Al final de cuentas esa terraza la utiliza para reparar canoa. Y aparte, sí, y también hasta de contemplación, porque él pone su hamaca y se acuesta ahí a descansar, ¿no? Es darle el uso a lo que normalmente no se usaba, ¿no? Ok, me quedó clarísimo. Gracias. Emilio, chévere, dale. Arquitecta San Andrés. Hola José Fernando, ¿cómo estás? Te habla Gigi San Andrés, yo soy profesora en la facultad ¿Cómo y estás? he estado, sí, de hecho las estudiantes que han estado organizando la conferencia son estudiantes mías de prácticas. Buenísimo. Entonces, muchas gracias a ellas también por la organización y contactarte. Súper interesante todo lo que mencionas. Yo doy la materia de crítica arquitectónica y mucho hablamos justo de la coherencia y del concepto que es tan importante y mantenerte como fiel siempre como desde el inicio a lo que tú quieres hacer. Y eso es algo que rescato un montón del trabajo que ustedes hacen y que es algo que yo les digo a mis estudiantes como un poco del instinto que tiene cada uno que rescaten desde que son pequeños. Desde que ahora doy clases en cuarto semestre, entonces les digo, sean fieles como a esa primera forma inicial, natural, que ellos ya tienen hacia su tendencia de arquitectura y que es algo que ustedes han mantenido hasta ahora. Entonces, cuéntanos un poquito más tal vez de esa forma desde el inicio que ustedes estaban estudiando y cómo eso terminó en el estudio que ustedes tienen ahora que tienen tanto éxito, ¿no? Buenísimo. Mira, ¿cómo te puedo decir? Gigi, yo creo que, me acuerdo que hace un poco me hicieron una entrevista y me preguntaron qué era el éxito para nosotros. Y creo que, no sé si será tanto éxito, pero yo creo que podríamos cambiar el éxito como logros. Porque desde el principio, desde la universidad, tenía claro de que lo que yo quiero en mi vida es ir logrando propósitos cortos, poco a poco, y no llegar a un éxito, porque siento que ya la palabra hasta exit significa como exit, salida, como adiós, como lo culmine, como lo último. Y no, al contrario, yo creo que uno de los principales, digamos, logros que hemos tenido nosotros como profesionales es no pensar de que estamos siendo exitosos.
al contrario, de que nos falta mucho trabajo por hacer. Y desde el principio, desde la Universidad de Guayaquil, entendía de que los logros para nosotros es de ver qué aportes tú puedes hacer cada mes, cada 2 meses, qué puedes dejar. Creo que siempre nos han enseñado a ver qué puedes recibir, qué puedes ganar en un mes. Pero en cambio, por ejemplo, yo estoy preocupado en ver en un mes qué puedo dejar. Por eso estoy cada vez con proyectos que cada vez me cuestiono a mí mismo las formas y las cuestiones de cómo se lo aborda. Y cada mes estoy viendo cómo dejo algo cada mes, cada 2 meses. Pero en este año yo tengo que dejar cosas. No tanto que ganar, porque yo veo, desde el principio veo la arquitectura no como una forma de poder generarme rico y ser millonario. Yo tengo negocios aparte de la arquitectura, yo tengo otros negocios que ahí sí yo le meto toda la capacidad monetaria para poder generar todo lo que quiera en dinero. Porque si yo estaría pensando en que la arquitectura tiene que darme dinero, estuviera dentro de un sistema que va a ser difícil de salir. Tendría que hacer lo que no quisiera hacerlo. No sé si me entiendan un poquito. Entonces, si tú tienes claro todo ese concepto de vida, ya no se vuelve como una forma o un estilo arquitectónico, se vuelve una forma de vida. Es lo que tú hablabas, Gigi, de la congruencia. Entonces, para mí, desde ahí, todo lo que durante estos 7 años han venido una evolución constante de cosas, pero es la evolución de las inquietudes. Es decir, me estoy metiendo más problemas más complejos y más complejos y más complejos. Entonces, hay que sacrificar, claro, mucho tiempo y todo, pero ahorita estoy en un sistema de ver cómo trabajo menos y hacer más. Entonces, estoy viendo cómo definir el trabajo arquitectónico de una forma que libere responsabilidades a otras personas, porque a veces nos llenamos tantas responsabilidades los arquitectos que no nos competen. No tenemos tiempo para nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hijos. Entonces, para nosotros es súper claro no solamente pensar en una forma arquitectónica, sino una forma de trabajo del arquitecto, que va más allá de eso, ¿no? Y yo creo que va por ahí, es desde la universidad entender de no emprender una línea arquitectónica para que me reconozcan, no, porque al final de cuentas nosotros estamos trabajando con lo que nos otorga la ciudad. Esa ha sido si se quiere llamar una línea, ese es un reflejo de la línea arquitectónica que llevamos, es un reflejo de lo que la ciudad siempre ha tenido, sino que estamos revalorizando y cambiando un poco el modo de verlo y observarlo, ¿no? Entonces, va por ahí yo creo que, y entender desde el principio de que esto no puede buscarse un estilo, sino encontrar un estilo de vida, que es lo principal, ¿no? Sí, sí, es algo súper claro que yo les digo a mis estudiantes, y de hecho creo que aquí han sido mis estudiantes, y siempre les digo, la arquitectura no es algo que yo hago, sino la arquitectura es algo que yo vivo. Porque de estudiar arquitectura nunca vamos a dejar de lado nada de lo que estamos estudiando y de lo que vamos haciendo, si nos cambiamos esa visión. Muchísimas gracias, José Fernando, de verdad, por tu conferencia el día de hoy. No sé si es que alguien más tenga otra pregunta. Hola, yo tenía una pregunta, pero tiene que ver sobre el uso de la madera, cómo hacen para tratarla, ya que vivimos en un clima tropical y siempre hay como que el tema este de las plagas, 1, y 2, cómo lo manejan aparte el tema ambiental, lo de la tala de árboles y todo en ese sentido. Sí, a ver. Hay que entender, Emily, que nuestras ciudades desde el principio siempre han sido de madera, ¿no? Las casas últimas que nos quedan en Baguio son de madera y ya tienen 200 años. Para mí es uno de los materiales más sostenibles, así como el bambú, que puede existir en la actualidad para la construcción. Lo malo es los prejuiciosos que nos han dado de este material en la contemporaneidad. Y no es por el clima, porque ahorita la tecnología es una cosa bellísima, que hay hasta unos aceites naturales
que le pasan a la madera y pueden durar con sol y agua, y hasta hay unos, digamos, unos líquidos que te puedo decir varios nombres, ¿no? Está el lugar, está el clima, está muchísimos líquidos que tú lo pasas y es un sellante que hasta mate, hay de color mate, quiere decir que tú la ves la madera tal como es y te protege. Pero hay que entender de que si tú te das cuenta, siempre la madera nosotros la protegemos con aleros y hay a veces que la dejamos, claro, vistas, pero esas sí están protegidas con la tecnología de punta, ¿no? Y eso nos permite a nosotros trabajar con madera vista hacia el exterior. Así como, por ejemplo, en Ignacio de Bardales, esas celosías son de madera y eso están vistas y están trabajados con tecnología de sellante. Y ya va a tener casi para un año de funcionamiento y está intacto. Es decir, es súper chévere porque para nosotros es como un experimento, un laboratorio que vamos trabajando y no vamos teniendo miedo. Es decir, no, es que se puede dañar y todo. El momento que está sellado contra las plagas. Entonces, de acuerdo a las certificaciones de madera, a nosotros se nos hace súper importante de trabajar con aserríos, es la palabra, que haya una especie de certificación responsable, ¿no? Por ejemplo, muchos proyectos de madera que nosotros trabajamos, la mayoría de esos proyectos son de gente que ya tiene la madera hace mucho tiempo guardada. Por ejemplo, la Casa del Silencio, el señor tenía la madera guardada de hace 10, 15 años cuando era joven, que había tenido, el papá le había regalado una tierra, él la había sembrado, y dijo que con esa madera quería construir algún día su casa. Y así, muchos ejemplos que han tenido, por ejemplo, unas casas de finca que ya tienen igual madera, los ha servido con madera de certificación en Quevedo, hay unos muy buenos, están ahorita las maderas como en Bardales, en la parte de abajo, las maderas contrachapadas que ya son industrializadas, ya son maderas recicladas, de paneles reciclados que también ya tienen las empresas unas certificaciones. Entonces, es poco a poco, es ir primero reactivando el mercado de la madera. Es decir, nunca antes los aserríos vendían madera como para construir un habitat. Solamente lo venden es como para los encofrados, lo venden para las casas que se va cayendo, como para piloteaje, lo venden como para un mueble. Pero ¿qué pasa cuando ya comenzamos a habitar eso? Entonces hay una oferta y demanda y hay leyes y hay unas responsabilidades que hay que también atacar a los irresponsables, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hacer, pero yo creo que hay que poner semillas, hay que decir, ok, hay que hacerlo, ¿no? No hay que tener miedo. Pero sí te digo algo, más sostenible que un material noble, imagínate, por ejemplo, ahorita hacer esta casa de refugio flotante en cemento o en metal. Es decir, tienes las mejores opciones, ¿no? Virtualmente. ¿Y qué tipo de madera usan? O sea, Hay muchísimas maderas locales. Por ejemplo, aquí en Baboyo hay una madera de crecimiento rápido que es súper interesante poder trabajar con ese tipo de madera, como la uva, es muy liviana, es rápida, es semidura, como la laurel, como este tipo de madera que nos permiten, claro, siempre estando protegida con un alero, ¿ah? Así como el bambú. Entonces, conocer, por ejemplo, Emily, yo me iría a Guayaquil y tendría que ir a conocer la manera local que tienen en Guayaquil, cuál es el de crecimiento rápido. Me iría a Quito, vería ya cuál es la que tengo. El eucalipto, por ejemplo, en Quito, tengo la oportunidad de poder hacer un invernadero con bambú y eucalipto. El eucalipto es una madera que crece como, no tienes ni idea, así, pero es mala, le hace daño al terreno esa madera. Entonces siempre se tiene que tumbar, y hay muchísimos desechos de eucalipto. Entonces, ¿qué tú puedes hacer con esa madera? Es buena para la construcción, pero es mala para la tierra cuando crece. Pero es silvestre, es decir, crece, tú tiras una semilla y crecen 20, pero es agresiva al suelo. Entonces, encontrar todo ese tipo de maderas locales. Por ejemplo, nosotros no nos gusta trabajar con samán, por ejemplo. El samán es un árbol que dura 30 años. Imagínate esperar 30 años para cortarla, para poder hacer una mesa o una pared o algo así. Es decir, eso no. Nos gusta trabajar con todo lo que son materiales de madera de ciclo corto. Ciclo corto, esa es la palabra, ¿no?
Gracias, muchas gracias. Chévere, Emilio. O sea, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo, o sea, como arquitecto, cómo has vivido esta pandemia? O sea, ¿en qué te ha afectado? Si no te ha afectado, porque la verdad te he visto bastante activo con diferentes obras que has terminado, por ejemplo, la última, La Casa Flotante, que yo que vivo en Bogoyo es muy típico también, entonces ver eso sí es agradable. Ujú. Si te ha afectado o no la pandemia o cómo la has vivido como arquitecto. La verdad es que he estado muy activo dentro de la pandemia en el sentido de la transferencia de experiencia. En este caso, no te imaginas, Belén, la cantidad de conversatorios que tuvimos encerrados en casa, ¿no? Es una forma de extensión de lo público que se convierte en lo virtual. Y nada, he estado, y la verdad es que sí, fue un poco depresivo también el tema de no poder, digamos, salir. Yo soy una de las personas que me encanta viajar, viajar para conocer, para vivir otras experiencias, para estar conectado con lo que nos pasa en Latinoamérica. Y nada, ha sido duro, pero creo que han sido unos meses de reflexión para poder motivarte más y poder decir, ok, se pueden hacer más cosas todavía. Eh, Nada, Belén, yo creo que ahorita estamos con unos proyectos en Montalvo, estamos trabajando en una pizzería al aire libre que también va a funcionar como también una plataforma de arte. Y estamos trabajando en microproyectos que nos van a ayudar también a establecer otros diálogos luego en un futuro, ¿no? Y nada, y tuvimos también la semana pasada la noticia de que vamos a representar a Ecuador en la Bienal de Pamplona, de arquitectura iberoamericana del año que viene, y para nosotros entender y llevar un mensaje desde una ciudad pequeñita como Babahoyo, entender y exponerla frente al mundo, la arquitectura ya casi europea, es como decir, vamos por buen camino, pero se gana esa oportunidad de representar a Ecuador es por el hecho del arduo trabajo y la cantidad de energía invertida, no solamente de nosotros, sino de todos. Entonces, siento de que estamos muy contentos de nosotros como de la costa, porque siempre hablamos de región, porque para mí desde cuando estaba estudiando arquitectura, Belén, la arquitectura estaba centralizada. Era Quito, 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 Cuenca, Guayaquil. Quito, 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 Cuenca, Guayaquil. ¿No, verdad? Eso era todo siempre. Y más aún en las bienales, ¿no? Ah, ganador, Quito, 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 Guayaquil. Entonces, ¿qué pasa cuando se descentraliza la arquitectura y comienzan a tener Huaquillas, comienza Montalvo, comienza a tener Quevedo, es decir, comienzan a tener estos territorios que nunca se le ha prestado atención, digamos, visibilidad? Y no lo hacemos nosotros, lo hace la arquitectura misma. Entonces, yo creo que por ahí va. El hecho de estar encerrados nos permite movernos de otras formas más aceleradas y siendo más eficaces también, más eficientes también. Exacto, y saber que también las ciudades pequeñas tienen su potencial. No significa que por irse a Quito y hay grandes edificios vas a tener mejor acogida que una ciudad pequeña. Al contrario, una ciudad pequeña es donde más cosas se pueden hacer y desde ahí transmitirlo a las demás personas. Exacto, Belén. Eso. Así te has hecho conocer, por así decirlo. O sea, de algo chiquito y decir, yo como estudiante de arquitectura, decir, ¿cómo se pudo realizar eso? Y al momento de ya ir a visitar la obra, digo, o sea, fue cosa de solamente experimentar para poder llegar a ese resultado. Exacto, exactamente. O a veces uno busca vivir o irse a otro país a vivir y a trabajar porque quiere estar bien, pero en Guayaquil no sabes la cantidad de posibilidades que hay para hacer cosas. Es decir, lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de hacer cosas en Guayaquil, pero Guayaquil es un territorio para explotarlo como no tienes ni idea. Es decir, una cosa, los que viven en Guayaquil no saben lo que se están perdiendo. Es decir, es impresionante la cantidad de cosas que se puede hacer allá.
Es impresionante. Pero bueno, cada quien, y me imagino que muchos de los estudiantes que están aquí, no todos son de Guayaquil, han de ser algunos de provincia. Entonces, que cada uno vuelca a su provincia. Yo creo que vamos a generar una arquitectura colectiva ecuatoriana mucho más rica, porque ahora sí se te va a descentralizar todo y vamos a tener en todos lados algo que aportar, ¿no? Bueno, Liz, igualmente gracias por eso. Ah, última pregunta, para finalizar la charla. Ya, buenísimo. Adelante, ¿quién iba a preguntar? Es todo. ¿Es todo? Sí. Bueno, Ya. gracias, José Fernando, por todo. Muchas gracias, en serio. Gracias a ti y gracias a Estar todos. ahí y decir sí a de una cuando te dije que por favor vengas a participar aquí con nosotros. No, dale. Siempre ahí estando por cualquier cosa para compartir, ¿no? Siempre es importante. Gracias entonces, gracias a todos, gracias. Me despido. Gracias, cuídate mucho. Chao. Gracias, José Fernando. Que estés muy Gracias. bien. Hasta luego. Chao, Gigi, chao, gracias. Hasta luego.